Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La mesa redonda se acerca hoy al sistema bancario cubano. Aunque hemos abordado en otros momentos de nuestros programas temas puntuales del trabajo de la banca en nuestro país, de los servicios que le ofrece a nuestra población, hoy intentaremos en unos 55 minutos de manera apretada acercarnos a todos los servicios, a la manera en que se estructura la banca cubana, cómo atiende, pues qué servicio le presta a nuestra población, a las entidades jurídicas también, el trabajo que hace de conjunto para garantizar el comercio exterior de nuestro país y otros aspectos que van a ser de mucho interés para nuestros televidentes y radioyentes. Tengo el placer de estar compartiendo nuestro programa de hoy con la compañera Irma Martínez Castrillón, vicepresidenta primero del Banco Central de Cuba, la compañera Yamile Berra Cires, vicepresidenta también del Banco Central de Cuba, la compañera Iliana Esteves Bertemati, presidenta del Banco de Crédito y Comercio, el BANDEC, y el compañero José Alari Martínez, presidente del Banco Internacional de Comercio S.A., el BICSA. Con ellos nos estaremos acercando a esta estructura de la banca cubana. Usted la puede seguir a través de Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba, pero también estamos transmitiendo ahora mismo vía internet en vivo por nuestro canal en YouTube de La Mesa Redonda y lo estamos siguiendo a través de nuestras redes sociales. Me acompañan en el estudio los colegas Oscar Figueredo y Luis Eduardo Domínguez, quienes están ahora mismo pues reportando a las redes sociales y también preparando un resumen amplio para Cuba Debate, porque mañana estaremos en Foro Debate con este tema. Está dispuesto desde este minuto y hasta las 8 de la noche, repito, hasta las 8 de la noche, el teléfono 7831-2484, que gentilmente nos presta Radio Rebelde durante la transmisión del programa para escuchar sus opiniones y también recoger sus interrogantes. Así que lo invito a que nos acompañen en nuestra mesa redonda de hoy. Y como decíamos, hoy estaremos acercándonos en esta mesa redonda al funcionamiento del sistema bancario cubano. Por eso me gustaría comenzar hablando con Irma, un poco situándonos en cuál es la estructura hoy del sistema bancario cubano, qué transformaciones ha ido sufriendo en los últimos años y cuál es la composición que tiene ese sistema bancario cubano en la actualidad. Bueno, buenas noches, Randy, para usted y para los televidentes y los radioyentes. Nosotros, ante todo, quisiéramos agradecer la oportunidad de participar en este espacio y para intercambiar sobre el sistema bancario nacional, sus transformaciones, el perfeccionamiento de nuestro sistema y algunas de las tareas que hemos venido llevando a cabo tanto a lo interno, en el orden interno, como en la esfera internacional. Y también una visión de futuro, siempre dentro del proceso de actualización del modelo económico cubano y en correspondencia con los lineamientos que han sido actualizados en el reciente concluido 7º Congreso de nuestro partido. Si hablamos del sistema bancario, debemos empezar diciendo que hasta principios de los años 80 solo operaba el Banco Nacional de Cuba, que concentraba en esta institución las actividades de Banco Central, de banca de inversión y también las actividades relacionadas con el servicio directo a la población, dígase el ahorro monetario, así como otras actividades comerciales, el financiamiento a los sectores nuestros de la economía y las relaciones financieras internacionales, entre otros. Si lo fuéramos a llevar de un modo procas a lo que es la estructura económica, podríamos decir que era a la vez Ministerio de Empresas. Casi. No, en realidad, nosotros no nos gusta comparar a los bancos con las empresas ni los ministerios. Claro, en una manera procas, por eso decía, para que las personas entiendan que hacía las dos funciones de gobierno, las funciones un poco de dirigir y de organizar, y a la vez ejecutaba ese propio banco. Las ejecutaba. Hay que decir que en el año 1997, al amparo de los decretos leyes 172 y 173, es que se introducen importantes cambios en nuestro sistema bancario. Se constituyen a tenor del decreto ley número 172 oficialmente el Banco Central de Cuba, que sucede al Banco Nacional de Cuba en el desempeño de las funciones de la actividad de banca central, que esta última institución ejerció desde su constitución en el año 1948.
Vamos a decir que la creación del Banco Central, que se produce exactamente el 28 de mayo de 1997, dota al país de una institución capaz de concentrar todas sus fuerzas en la ejecución de las funciones básicas de la banca central, y dejó establecido un sistema que es el que llamamos nosotros de 2 niveles, donde se integra por el Banco Central de Cuba como institución rectora del sistema bancario y un grupo de bancos e instituciones financieras que van a ser capaces de dar respuesta a las necesidades del desarrollo de las relaciones económicas internas y externas del país. Si lo fuéramos a comparar, nuestro Banco Central es un banco que se puede considerar relativamente joven, porque nosotros vamos a cumplir el año que viene solamente 20 años. El Banco Central tiene por objetivos fundamentales velar por la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Tiene el derecho exclusivo de la impresión de esa moneda nacional, su emisión. Debe contribuir con su accionar al equilibrio monetario, al desarrollo ordenado de la economía, custodiar y administrar las reservas del país, asegurar el normal desempeño de los sistemas de pagos internos y externos, así como ejercer funciones relativas a lo que nosotros llamamos la disciplina y la supervisión de las instituciones financieras que conforman nuestro sistema y las oficinas de representación que están establecidas en nuestro país. En la actualidad, el sistema bancario está compuesto por 9 bancos. Tenemos 14 instituciones financieras no bancarias que son nacionales. Hay 9 oficinas de representación de bancos extranjeros y tenemos un banco extranjero, o sea, una oficina que está en trámite, por lo tanto, en breve ya serán 10 oficinas, y además existen 3 oficinas de representación de instituciones financieras no bancarias. Si vamos a hablar de las acciones en las que el sistema en los últimos tiempos ha estado envuelto, no podemos dejar de hablar del perfeccionamiento, tanto del Banco Central como de las instituciones que conforman el sistema bancario. También estamos involucrados en el desarrollo, en la actualización y modernización del sistema de pago, sus canales, sus instrumentos, sobre todo esto está vinculado en correspondencia con las estrategias que tiene el país y también con la disponibilidad de los recursos de que se disponga. Nos estamos poniendo a tono con los adelantos. Creo que por ahí tendremos un trabajo de la Sara Manuela Alonso que nos ilustrará un poquito por dónde andamos. Exactamente, de la banca electrónica. Ajá. Entonces también no podemos dejar de decir que hay un fuerte proceso de capacitación a todos los niveles y en todas nuestras estructuras bancarias de los directivos y de los funcionarios, tanto de la banca del Banco Central como del resto de los bancos que ejercen la actividad en el sistema. Tenemos muchos jóvenes en el sistema bancario. Sí, quisiéramos que hubiera más, que fueran más realmente para poder ir formando a nuestro relevo. Pero realmente tenemos jóvenes que son muy competentes y que están haciendo, o sea, están preparándose de una forma muy activa en nuestro sistema para asumir todos los retos que tenemos frente a nosotros. Hay que decir que en el caso de la capacitación estamos trabajando temas tales como la política monetaria y sus instrumentos en el Banco Central de Cuba, y en el resto de las instituciones los temas están más vinculados a la actividad del comercio, del apoyo y la intermediación financiera al comercio exterior, y también todas las actividades que realizamos en mercados internos, en el mercado doméstico por nuestras instituciones. Son sin duda
una red de instituciones ya las que tiene el Banco Central. De aquel único banco nacional, hoy ya hay instituciones bancarias, hay instituciones no bancarias y además, por supuesto, unas que brindan servicios al interior del país o más hacia la población y hacia las instituciones nacionales, otras que tienen más que ver con las relaciones de Cuba con el mundo. Y trataremos un poco en esta mesa redonda de hablarle de eso, de la banca central y de sus funciones, pero también del resto de los bancos, cómo es que elaboran, cuáles son sus tareas y sus responsabilidades. Así que yo los invito a que sigan con nosotros en la mesa redonda. De los más importantes acontecimientos internacionales. La valoración de temas de actualidad nacional, acompañadas del criterio y las preguntas de la población. El acercamiento a hechos históricos, económicos, científicos, deportivos y culturales. Mesa Redonda. Más allá de la noticia. Bueno, Irma nos introducía al sistema bancario y nos hablaba de manera resumida del trabajo, del rol que tiene la Banca Central de Cuba, el Banco Central de Cuba. Pero me gustaría, Yamile, poder profundizar en algunos de esos temas para entender un poco el organismo rector dentro de la banca, del sistema bancario cubano. ¿En qué se diferencia el Banco Central de Cuba del resto de las instituciones bancarias que tiene el sistema? ¿Cuáles son sus funciones principales? Bueno, Randy, ante todo, darle las gracias. Yo creo que es una oportunidad importante poder hablar del Banco Central, porque a 20 años casi de la fundación del Banco Central, todavía hoy la población, los periodistas, los empresarios, siguen confundiendo al Banco Central con el Banco Nacional de Cuba. Y los bancos centrales son bancos que no son iguales a los bancos comerciales, son bancos que básicamente atienden la política monetaria y prestan al resto de los bancos que funcionan en la economía. Eso es una de sus funciones. En todo el mundo, cada país tiene su banco central. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la Reserva Federal. Así mismo. Y entonces se puede decir que el Banco Central es el banco de los bancos. En el caso del Banco Central de Cuba, Irma mencionaba las funciones principales que fueron establecidas por Constitución en el año 1997 por el decreto ley 172. Ahora, de esas funciones que Irma mencionó, la función más importante que tiene el Banco Central, todas son importantes, ¿no? Pero la más importante es velar por la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. En esa función principal se basa lo que es el desarrollo de la política monetaria y para hacerla, hasta el momento, controlamos la cantidad de dinero que circula en la economía, porque controlando la cantidad de dinero que circula en la economía, evitamos que crezcan de una manera desmedida los precios. Ustedes son los guardianes del peso cubano, del valor del peso cubano. Nosotros trabajamos en el rescate del peso cubano. Asimismo, el Banco Central, dentro de la actualización del modelo económico cubano y de la implementación de los lineamientos, trabaja en dos grandes grupos de tareas. El primer grupo está relacionado con lo que es el ordenamiento monetario del entorno monetario cubano. Ese es un trabajo que realiza de conjunto con otras instituciones y otros organismos del Estado, como por ejemplo pudiéramos mencionar el Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas y Precios, y con ellos establece de una manera u otra o lleva a cabo políticas y medidas que permiten apoyar al sistema productivo cubano y en particular a lo que es la empresa estatal socialista, y también trabaja en rescatar el valor de la moneda nacional. El Banco Central de Cuba utiliza herramientas de políticas. Por ejemplo, te podría mencionar que tiene una facilidad financiera a través de la cual le presta a los bancos que están establecidos en Cuba, que se llama ventanilla de descuento. Esta ventanilla de descuento es una herramienta que es internacional, es decir, la utilizan todos los bancos centrales del mundo. De la misma forma, el Banco Central regula o establece que un porcentaje de aquellos depósitos que tienen los bancos de sus clientes tienen que estar establecidos en el Banco Central como una reserva obligatoria. Y esa reserva obligatoria tiene funciones fundamentales.
una función podría ser controlar la cantidad de dinero que está circulando, porque si yo obligo al banco que un % determinado de sus depósitos los ponga como una reserva obligatoria, bueno, restrinjo hasta donde sea necesario los créditos. Y también sirven estas reservas obligatorias como un respaldo de esos depósitos que tienen los clientes en los bancos comerciales. Tenemos además un mercado interbancario que se puede decir que es el mercado mayorista de dinero, es el mercado al cual acuden los bancos comerciales para prestarse dinero entre ellos, y es un mercado sumamente importante por varias razones. Primero, porque es el que dota de liquidez al sistema bancario, de manera que los apoya a que el sistema bancario siempre tenga los recursos suficientes para poder apoyar a través de los financiamientos el desarrollo o el desenvolvimiento de la economía. Los mercados interbancarios en lo que es la banca moderna son un núcleo importante, porque también de una forma u otra condicionan o crean las condiciones para que se puedan crear otros mercados, como es, o para que puedan funcionar, como es el mercado cambiario y el mercado de deuda. Con respecto al mercado de deuda, le podría decir que el Banco Central trabaja en la creación de un mercado de deuda donde se puedan gestionar los bonos soberanos que emite el Ministerio de Finanzas y Precios para financiar el déficit fiscal del gobierno. Algo aprobado ya desde hace 2 años por la Asamblea Nacional. Desde el año 2013 se aprueban estos bonos, y desde el año 2013 los compra la banca comercial y el Banco Central. Es decir, es la banca comercial y el Banco Central quienes están financiando hasta el momento el déficit fiscal, hasta que exista un mercado de deuda más amplio y más desarrollado. Esas son funciones importantes que cumple la banca, pero su función, pudiéramos decir, casi central, ¿no? Es la política monetaria, como usted decía. ¿Cómo seguir en ese trabajo? ¿Cómo se encarga de esa política monetaria, además, en esa tarea que usted planteaba? Y cómo eso se engarza con la actualización del modelo. Es decir, cuáles son las tareas que dentro de la actualización del modelo le dan un papel preponderante a la Banca Central de Cuba. Bueno, dentro de la actualización del modelo, el papel preponderante está en el ordenamiento del entorno monetario, que, como le decía, participa de conjunto con otros organismos en este ordenamiento. Y también dentro del ordenamiento, además de establecer políticas y medidas que permitan apoyar la producción en el país, está también lo que es el proceso de unificación monetaria y bancaria, en el cual el Banco Central juega un papel junto con la Comisión de Implementación y el Ministerio de Economía de Planificación y el Ministerio de Finanzas y Precios. Es decir, se trabaja... El frente económico, pudiéramos decir, del gobierno, de conjunto entre estos entes, ¿no? En el proceso de unificación monetaria y cambiaria. La nueva actualización de esos lineamientos en el Congreso elevó ese papel, es decir, le concedió además nuevas potencialidades a ese papel de la banca cubana. Bueno, la nueva actualización del modelo, de lo que se hizo en el 7º Congreso del Partido, nos deja en un papel que sigue siendo muy importante. Es decir, el papel desde un inicio ha sido, es un papel verdaderamente muy importante, muy complejo, sobre todo en el tema de lo que es la unificación monetaria y cambiaria. Lo único que, bueno, por supuesto, es un papel donde no estamos solos, ¿no? Yo podría decirte también, para hablar un poquitico más del Banco Central, que el Banco Central tiene además un comité de política monetaria, que es un órgano colegiado, lo tienen la mayoría de los bancos centrales, en el cual se discuten mensualmente los temas de política monetaria que estén siendo revisados en ese periodo, y particularmente el tema del equilibrio monetario, que sigue siendo el tema fundamental de análisis y revisión por parte nuestra, ¿no? Y estos temas que se discuten en el Comité de Política Monetaria son analizados también
en un grupo gubernamental multidisciplinario del cual forma parte el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Finanzas, el Banco Central, el MinSIN, entre otros, para coordinar macroeconómicamente la acción de estos organismos, porque son estos los que de una manera u otra inciden también con su quehacer en el equilibrio monetario del país, que es decir, para tener un base. ejemplo práctico, Yamile, ayer hablábamos y antier de las modificaciones de precios que se han hecho para productos tanto en CUP como en CUC. Esas medidas no se pueden tomar si no hay la opinión del banco sobre cómo está la circulación monetaria, la masa monetaria que hay en el país. Efectivamente. Para tomar esa medida hay que tener en cuenta en qué condiciones está el equilibrio monetario. Lo mismo hay que tomarla si se va a hacer, por ejemplo, un incremento salarial, si se va a pagar estímulos. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta cuál es el poder de absorción que tiene el Estado, que el poder de absorción del dinero es el Estado qué puede vender para extraer dinero de la economía. Es decir, cómo respalda con productos y servicios esa masa de dinero que está circulando en la calle para que no se creen desequilibrios y los precios no suban desmesuradamente. También entre esas políticas que ustedes están impulsando desde el Banco Central de Cuba, por supuesto estaba, como decía Irma, el tema de la banca electrónica, un asunto que es de mucho interés, de mucho impacto para la población. Yo les propongo ver un reportaje que hemos preparado sobre este tema. Lázaro Manuel Alonso estuvo por allá, por el Banco Central de Cuba, y nos tiene detalles de lo que está ocurriendo. La banca cubana avanza en el proceso de informatización. Ya son más de 800 los cajeros automáticos que funcionan en el país y el propósito es instalar otros 100 antes que concluya 2016. En proceso de prueba se encuentran 2 cajeros que, además de las prestaciones habituales, permitirán a los clientes el depósito de dinero. Todos los trabajos previos o todos los trabajos posteriores que se vayan a realizar en la red de cajero automático estarán encaminados principalmente a lograr esa eficiencia en la red de cajero automático y, por supuesto, a seguir incrementando y acercando las redes los equipos terminales de cajero automático en la mayor cantidad posible de localidades en el país. Por supuesto, todo esto dependerá de los recursos financieros con que contemos para afrontar estas medidas. En otro sentido, se perfecciona la banca remota, concebida en sus inicios para la consulta de cuentas por las empresas. También la banca telefónica, que permite a ciudadanos cubanos pagar a través de una llamada diferentes servicios. El problema aún no resuelto está en los terminales ubicados en las tiendas, conocidos como POS, y en el rechazo del comercio interno en pesos cubanos a instalar esos equipos. Hemos visto como, por ejemplo, en las tiendas recaudadoras de Visa, llámese CIME, llámese de la propia TRD, el incremento de los terminales de punto de venta, pero no así en las tiendas que hoy operan en moneda nacional, como son aquellas que son subordinadas localmente y que no hemos logrado incorporar al comercio interno, a la moneda nacional, para proveer que la tarjeta magnética sea más que un medio para sacar efectivo, que sea un medio para realizar pagos. En Cuba se han emitido ya más de 2.9 millones de tarjetas bancarias. Eso permitirá avanzar en el último trimestre del año hacia la puesta en funcionamiento de la pasarela de pago y los primeros pasos en cuanto al comercio electrónico. La pasarela de pago es el canal que va a existir para que se pueda hacer los pagos, para poder tramitar los pagos en el comercio electrónico. O sea, hoy en el país el comercio electrónico principalmente se basa en operaciones internacionales que dedican a algunas empresas y estamos promoviendo una pasarela nacional para que se puedan hacer pagos nacionales, o sea, que una persona nacional pueda consumir en una tienda que exista virtual en la red Cuba, en la red internet propiamente nuestra del país. Según información del Banco Central de Cuba, se realizan las conciliaciones con la empresa de telecomunicaciones ETEXA para que los usuarios puedan realizar pagos y recibir dinero a través de los móviles. Un asunto para el que es primordial garantizar las condiciones de seguridad, objetivo número 1 de trabajo en el proceso de informatización de la banca nacional. Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, estamos mirando hacia el futuro y ese, por supuesto, es un asunto importante para el que la banca cubana se sigue preparando. Se requieren inversiones, como se decía, que son cuantiosas, pero de hecho, recuerdo que hace 2 años estábamos hablando de nuevas inversiones en las cajas, ¿cómo se llama?
Los cajeros automáticos. Disculpen, los cajeros automáticos que ya se han ido pues viendo más en la capital, se van viendo más también en las provincias, y hay además, por supuesto, pues esas facilidades de servicios que se pueden ir ampliando hacia el futuro, y creo que es uno de los caminos más importantes que la banca cubana tiene de cara a los servicios que brinda a la población y a las entidades en el país. Por eso ahora pues conversamos con la presidenta del BANDEC, con Liliana, para que nos hable un poco de esos servicios que la banca cubana le brinda a nuestro pueblo y también a las entidades, a lo que se llaman las personas jurídicas en el país. ¿Cómo ustedes lo tienen organizado? ¿Cómo funciona la banca? Es decir, ¿cuáles son los bancos que más contacto directo tienen con nuestra población? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Y cómo puede pues nuestro ciudadano ser partícipe de esos servicios de la banca cubana? Efectivamente, buenas noches a la audiencia de la Mesa Redonda, y como ya se ha dicho, bueno, pues el sistema bancario cubano está organizado en 2 niveles. Como se ha expresado, bueno, está el Banco Central, el Banco de los Bancos, y los bancos que nos dedicamos más a lo que pudiéramos decir el negocio bancario directamente con los clientes, que si los separamos en 2 grandes grupos serían los clientes de personas particulares, personas naturales, y las personas jurídicas, que bueno, ahí estarían las empresas, las cooperativas, y también en este segmento nosotros incluimos a aquellas personas naturales que realizan determinadas actividades productivas o de servicios. Los servicios que están más vinculados a las personas naturales son lo que tradicionalmente se conoce como las cuentas de ahorro. Las cuentas de ahorro en este momento en nuestro país suman más de 5,7 millones de cuentas de ahorro, y de ellas alrededor del 50% ya están asociadas a tarjetas magnéticas. Es decir, que esto tiene mucho que ver con lo que acabamos de escuchar acerca de las proyecciones de todo lo que tiene que ver con el proceso de informatización de los servicios bancarios. Sí, estamos hablando aproximadamente de la mitad de la población del país, sumando cuentas de ahorro contra población. Exactamente. ¿No? Y se aprecia una tendencia creciente de estas cuentas de ahorro. En los últimos años eso ha ido creciendo. En los últimos años, incluso en el último trimestre, vamos a decir, de diciembre a marzo, las cuentas de ahorro crecieron en más de 100.000. Es decir, que hay una tendencia importante hacia este servicio. Las cuentas de ahorro pueden ser de diferentes tipos, las hay a la vista, es decir, la que comúnmente conocemos, la libreta, donde las personas van y anotan, hacen su depósito, etcétera. Pero también hay otras formas de ahorrar. Están los depósitos que son a término, es decir, una persona que quiere ahorrar pero que no quiere extraer dinero por un tiempo determinado, bueno, pues existe esa oferta, y por supuesto tiene tasas de interés o de remuneración para ese ahorrista un poquito mayor. Y hay un servicio que también es muy cómodo desde el punto de vista del ahorro, que son las cuentas de formación de fondos. Este es un sistema de ahorro vinculado a las entidades donde labora una persona y que se retiene una parte de su salario previo a un contrato entre la oficina bancaria y la entidad donde opera donde labora esa persona, y de esa manera, bueno, pues puede ahorrar sin tener que acudir directamente a la sucursal bancaria. Es decir, que son diferentes modalidades de ahorro que existen para las personas. Y la tarjeta, como usted decía, que actúa como una cuenta de ahorro. La tarjeta es una cuenta de ahorro, es decir, está asociada a una cuenta de ahorro. Lo que, además de estar asociada a una cuenta de ahorro, permite hacer otras operaciones a través de los cajeros automáticos. Hay que decir que ya el país cuenta con más de 700 cajeros automáticos dispersos en todo el territorio nacional, una mayor concentración en la capital, pero ya en todas las capitales de provincia existen cajeros automáticos, y en algunos municipios de mayor representación, y bueno, continúa el proceso inversionista en la instalación de cajeros automáticos en todo el país.
Además, hay que decir que hay otros servicios que se prestan a la población, como son, por ejemplo, un servicio que los bancos le ofrecen a los consejos de administración municipales que asignan subsidios para acciones constructivas. Esos fondos son administrados por los bancos y las personas beneficiadas con esto, bueno, pues reciben los servicios directamente desde las oficinas bancarias. Está a partir de la promulgación del Decreto Ley 289 en noviembre del 2011, una facilidad de financiamiento que comenzó fundamentalmente con créditos para la adquisición de materiales de construcción y mano de obra, y que se ha ido extendiendo también a la posibilidad de que las personas tengan financiamientos para obtener equipos de cocción. Y bueno, tal y como lo expresa el propio decreto, según las condiciones del país lo permitan, se irán ampliando los propósitos por los cuales las personas naturales podrán adquirir un financiamiento. Es un capítulo que ha ido teniendo sus etapas. Sus etapas. Que empezó con los materiales, después siguió con los módulos de cocción y puede seguir en otro momento cuando sea posible. Exacto. Y excepcionalmente se han autorizado algunos financiamientos, por ejemplo, en temas de damnificados, etcétera. Aquí me gustaría detenerme para comentar algo que pudiera ayudar a la comprensión del tema de financiamientos. Los financiamientos, los créditos, los préstamos, es decir, son términos que se utilizan mucho, pero que es importante que haya comprensión acerca de que eso no es más que los bancos anticipan un ingreso futuro. Es decir, que para obtener un financiamiento, bien sea una persona natural o una persona jurídica, tiene que demostrar que va a tener un ingreso que le va a permitir devolver ese dinero al banco. Es decir, eso es un elemento importante. Nosotros incluso a veces utilizamos términos como capacidad de pago, etcétera, pero me parece que de una forma simple, es decir, usted demuestra que va a tener un ingreso futuro y el banco le puede anticipar una parte de ese ingreso futuro que usted va a tener. El banco tiene la posibilidad de decirle: no le puedo dar el crédito porque usted no tiene una capacidad aprobada para devolverlo, o de lo que usted está pidiendo le puedo dar la mitad, la tercera parte o todo lo que pide de acuerdo a su capacidad. Es así. Exactamente. Y porque además, buscando un poco la etimología de la palabra crédito, eso es credibilidad. Y por lo tanto hay que demostrar que usted le inspira confianza a esa institución para que pueda acceder a un financiamiento. Está también, por ejemplo, los servicios que se prestan de pago a los jubilados, las facilidades de hacer pagos de determinados servicios, como el servicio de la factura telefónica, la factura de la electricidad, que además también aquellas personas que tienen tarjetas magnéticas la pueden hacer por los cajeros automáticos y también por la banca telefónica. Es decir, que son de aquellos elementos nuevos que se van incorporando a partir de estas nuevas técnicas que se van introduciendo en el país para mejorar los servicios a la población. Y además ustedes tienen mucha relación también con el pago de los tributos, es decir, al final a la misma medida que han ido creciendo las instituciones bancarias, también han ido creciendo las responsabilidades de esas instituciones. Efectivamente, y aquí me gustaría apuntar algo, es decir, la infraestructura, o sea, la cantidad de oficinas que hay en el país ronda alrededor de 600 oficinas. Y realmente se han podido asumir muchas más tareas, muchos más servicios, precisamente por el proceso de informatización que ha tenido el banco en los últimos años, porque se ha asimilado un nivel de clientes importantes, el incremento, mismo que comentábamos de la cantidad de cuentas de ahorro, pero no solamente esas, también están las cuentas corrientes, y todo eso genera un mayor movimiento y operatividad en las sucursales bancarias. Yo diría además que en el caso de las personas naturales, pues también los bancos ofrecen el servicio de transferencia, es decir, las personas se pueden transferir dinero de un lugar a otro, de una provincia a otra, utilizando la vía de los bancos. Eso es muy importante porque generalmente las personas lo que utilizan es el giro bancario. Sí. No hay casi nunca, no creo que la gente use mucho el giro postal. El giro postal, sí. Y la transferencia. Y no la transferencia bancaria. También se puede hacer, y también los bancos podemos, a partir de las relaciones que pueda haber con diferentes instituciones bancarias en el exterior,
personas que pueden remesar dinero y los bancos aquí hacen efectivo ese pago de transferencias internacionales. ¿Qué ventaja puede tener la transferencia bancaria frente al giro postal, por ejemplo? Una ventaja es que los giros postales tienen un límite para hacer el movimiento de dinero. En el caso de los bancos es prácticamente ilimitado, lo que sí hay un costo en dependencia de la cantidad de dinero que la persona vaya a transferir. Es decir que esa es una, vamos a decir, una diferencia entre una transferencia bancaria y un giro postal. Bueno, con relación a las personas jurídicas, bueno, ya comentaba que también ha habido un incremento importante de la actividad bancaria, tanto desde el punto de vista de los diferentes servicios que se le ofrecen a las diferentes formas productivas y de servicios del país, y ahí están las cuentas corrientes, están también todas las operaciones de cobros y pagos que realizan las diferentes entidades entre sí, y todo eso pasa a través de los bancos, y que vuelvo al tema de la automatización, y que a partir de ahí es que se ha podido asumir todo ese intercambio importantísimo de cobros y pagos entre los diferentes actores de la economía cubana. Se han introducido también servicios nuevos, como es la carta de crédito local, es decir, estamos acostumbrados a los temas de cartas de crédito internacionales, ya mi colega hablará de eso, pero también dentro del territorio nacional se pueden utilizar este tipo de instrumentos, y los bancos también administramos fondos por cuenta de terceros para determinados fines que el dueño del dinero, vamos a decir, en particular el presupuesto del Estado, define determinados fondos para un fin específico, y son los bancos los que administran estos recursos. En particular, nosotros pudiéramos destacar en este momento que, como todos sabemos, el sector agropecuario es un sector priorizado dentro de la economía cubana, y en estos momentos hay un fondo constituido por el presupuesto del Estado, el Fondo de Desarrollo, que permite beneficiar a un grupo de productores, fundamentalmente los que se dedican a las producciones de viandas, granos y de la ganadería. ¿Qué propósito tiene este Fondo de Desarrollo, y que para los bancos se ha regulado a través de la resolución número 7 del año 2016 del Banco Central de Cuba? Y es precisamente que con este Fondo de Desarrollo se cubre una parte de los intereses bancarios que deben pagar los productores que se dedican a los cultivos que comentaba, es decir, viandas, como puede ser boniato, yuca, malanga, plátano, granos como arroz, frijoles, y también para la recuperación de la ganadería, fundamentalmente la ganadería vacuna. Es una manera también de estimular esas producciones que son imprescindibles en el país, y que algunas de ellas sirven para disminuir la carga de importaciones tan grandes que la nación tiene en materia de alimentos. Es decir, nosotros todos conocemos la importancia que tiene lograr el crecimiento. El Bandec es clave en esa tarea, ¿no? Sí, es cierto. Pero bueno, ya no estamos solos. Realmente hay una diversificación de esta actividad, y bueno, todos los bancos que tienen la posibilidad de trabajar con las entidades del sector agropecuario, bueno, pues también aplican esta resolución número 7 con las ventajas de proporcionarle a estos productores estos beneficios. Beneficios que también tienen que ver con la extensión de los plazos o de los términos por los cuales se dan los financiamientos, y ahí pues se benefician fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la explotación ganadera.
Hay una experiencia ya en ese ámbito, ¿no? En la relación de los bancos con los productores agrícolas en el país, sean empresas o sean particulares, pero han ido surgiendo nuevos actores económicos y hemos hablado de las cooperativas, de los trabajadores por cuenta propia. En ese ámbito, ¿cómo está la relación de la banca con esos actores económicos? Bueno, yo diría que en este momento todo lo que tiene que ver con los trabajadores por cuenta propia está tomando una mayor relevancia, vamos a decir, por lo menos es lo que muestran las cifras. Nosotros comenzamos a trabajar esto, como mencioné hace un rato, con el decreto ley 289 y realmente en los primeros momentos fue muy pobre la relación de los bancos con los trabajadores por cuenta propia. Ya hoy nosotros podemos decir que aún cuando nos sentimos insatisfechos, se ha logrado llegar a más de 18.000 trabajadores por cuenta propia, con un nivel de financiamiento importante que ronda los 600 millones de pesos que se le han concedido. Como promedio, se le están aprobando financiamientos por alrededor de 30.000 pesos a cada trabajador por cuenta propia. Y se han ido desarrollando nuevas formas de acercamiento de la banca a este segmento de clientes y modificando la forma de trabajo de las sucursales a través de los gestores de microcrédito. Y estos gestores de microcrédito lo que hacen es visitar los negocios que tienen estas personas, darles el asesoramiento financiero que ellos necesitan, explorar cuáles son realmente sus capacidades para lograr un determinado nivel de actividad y apoyarlos financieramente, además de toda la asesoría financiera que en un momento determinado puedan requerir los trabajadores por cuenta propia. Y con las nuevas cooperativas no agropecuarias ha habido un nivel de actividad, porque leíamos recientemente créditos en cantidades importantes a cooperativas no agropecuarias. Sí, también las cooperativas no agropecuarias, que bueno, están todavía en una fase experimental, pero también pueden ser financiadas por los bancos. Se trabaja desde el momento en que se autoriza su constitución. Estas cooperativas deben hacer un depósito para iniciar todos los trámites de su creación y a partir de ahí hacen la apertura de sus cuentas corrientes y operan de la misma manera que cualquier otra persona jurídica en el país. Y los financiamientos igualmente. Pueden tener financiamientos bien para inversiones que puedan requerir para el desarrollo, el mejor desenvolvimiento de su actividad, como para los insumos que requieran para esa actividad, que ya son financiamientos a un plazo mucho más corto. El banco también tiene importante papel en el financiamiento de las inversiones grandes del país. En ese sentido, ¿cómo se trabaja? También, sí, yo quisiera mencionar que las inversiones tienen un rol importantísimo en el desarrollo de la economía de nuestro país. Es propiamente lo que marca el desarrollo de una nación y los bancos también tenemos la responsabilidad de apoyar financieramente estas inversiones. En el caso nuestro, desarrollamos esta actividad de financiamiento de inversiones en los diferentes sectores de la economía y complementamos con las necesidades de inversiones en el país, como por ejemplo pudiera mencionar una de las inversiones más importantes que se desarrolla en el país, que es precisamente la Zona Especial de Desarrollo Mariel, que el Banco de Crédito y Comercio apoya y complementa con el financiamiento para la culminación de esa importante obra. De manera que no haya actividad económica de las personas naturales o de las personas jurídicas que no tenga la actividad de la banca. Por eso es tan importante, por un lado, que la utilicemos, y por el otro lado que sepamos todas las posibilidades que para ese trabajo se dan. Creo que hay actores económicos que la utilizan muy bien, hay otros que a veces no tienen todos los conocimientos de las herramientas que están disponibles. Pero les propongo ver ahora un trabajo que desde Holguín nos han enviado sobre el trabajo de la banca en esa provincia. Más de 150 microcréditos se han otorgado a trabajadores del sector no estatal en la provincia de Holguín mediante la nueva modalidad de los gestores bancarios desde que se inició en la ciudad capital la novedosa experiencia.
El objetivo de este mecanismo es la captación de clientes mediante la visita directa para vender y promocionar los servicios del Banco Central de Cuba. Persigue llevar, en lugar de los clientes acudir al banco, que los bancos acudan al cliente, donde en sus negocios, en la calle, en los lugares donde lo quieren desarrollar, intercambiar libremente sin tener el tabú de una oficina, de verse obligado a hacer una cola. De la cifra demandada por los clientes se han aprobado hasta la fecha más de 8 millones de pesos y entre las principales formas de trabajo por cuenta propia beneficiadas figuran la actividad transportista, el alquiler de habitaciones y la elaboración y venta de alimentos. Fue bueno para mí porque anteriormente me había dirigido una persona y me pasé como 3 meses que no había podido resolver nada. Y fue mejor porque así no te robas espacio ni tiempo. Nos han estimulado, nos han enseñado lo que nosotros no sabíamos y nos han explicado realmente lo que es ese financiamiento, cómo llevar el negocio. Y gracias a eso hemos podido terminar nuestro restaurante y lo hemos podido dar al servicio de todos. Además del otorgamiento de créditos, los 10 gestores con que cuenta la banca holguinera ofrecen a los usuarios asesoría financiera y un alto nivel de información con el propósito de elevar su cultura económica en materia de inversión. De conjunto con el Banco Central de Cuba, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lideran el proyecto de microcréditos que pretende extenderse a otras zonas de la geografía provincial para llegar a un mayor número de personas vinculadas con esta nueva forma de gestión no estatal. Desde Holguín, Claudia Maracruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este jueves, foro, debate y parte final de la mesa redonda, el sistema bancario cubano. Directivos del sistema bancario cubano intercambiarán con los internautas este jueves a las 10 de la mañana en un foro digital en los sitios web Cuba Debate y Mesa Redonda. Más tarde, participarán en la parte final de la mesa redonda sobre este importante tema, en la que responderán opiniones y preguntas de la población. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa desde las 7 pasado meridiano y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, quiero pedirle a la persona de Alamar que nos llamó hace unos minutos, que dejó el teléfono, parece descolgado, Benedicto Martínez de Alamar, que dejó el teléfono mal colgado y nos ha pues limitado las llamadas telefónicas. Nos quedan unos 10 minutos, a ver si nos da la posibilidad de que otras personas puedan contactar nuestra mesa y dar sus opiniones. Hablábamos de que la banca cubana tiene responsabilidades hacia adentro con nuestro pueblo, con nuestras instituciones, pero también tiene importantes misiones hacia el exterior y fundamentalmente en el acompañamiento al comercio exterior del país. Hay instituciones bancarias, Alari, que se dedican exclusivamente o fundamentalmente a esas misiones. ¿Cómo está conformado esa estructura de la banca cubana dedicada a acompañar al comercio exterior? ¿Cuáles son sus funciones fundamentales y cómo se desarrolla? Sí, buenas noches, Randy, televidentes. Visa, entre otros bancos como el Banco Nacional de Cuba, el Banco Exterior de Cuba, el Banco Financiero Internacional, somos bancos enfocados fundamentalmente a acompañar las operaciones del comercio exterior, como usted bien decía, tanto en el sentido de la importación como de las exportaciones. Para ello, los bancos cubanos establecen relaciones con bancos en el extranjero a través de convenios en lo cual mutuamente aceptamos realizar operaciones a nombre del otro banco y se establece la posibilidad de, a través de ello, hacer operaciones. Y también con otros bancos se establecen relaciones de corresponsalía, que se denomina así, que son los bancos en donde los bancos cubanos abren sus cuentas corrientes en diferentes monedas, en diferentes divisas. Cuentas a partir de las cuales son utilizadas para realizar los pagos a la orden de clientes nuestros a suministradores que hayan importado mercancía y también cuentas a través de las cuales se reciben los ingresos de las exportaciones que realizan los empresarios cubanos. Estas cuentas, obviamente, en las diferentes divisas, también estos bancos corresponsales nos permiten, pues, comprar o vender y tener o disponer de la cantidad y tipo de moneda que es necesario para cada tipo de pago, toda vez que en los pagos se usan diferentes tipos de moneda. Además de esto, en el acompañamiento de las operaciones de comercio exterior, los bancos cubanos, con los bancos corresponsales, negociamos, gestionamos
líneas de financiamiento en el corto plazo, sobre todo para la apertura del medio de pago que por excelencia se utiliza, que es la carta de crédito. Carta de crédito. Estas líneas de financiamiento permiten, a través de otorgadas por estos bancos en el exterior, permite pues toda la operativa de las importaciones de bienes de consumo, de equipos, etcétera, en función del consumo social, de la producción y sobre todo en el cumplimiento de los planes económicos que en el país se trazan. También los bancos cubanos, a través de estos bancos, gestionan, negocian líneas de financiamiento para proyectos específicos, o sea, proyectos específicos de desarrollo, de inversiones, para apoyar la reproducción ampliada del país y el encadenamiento productivo de la economía nuestra. Todo ello incluido en la propia operativa que demanda este tipo de operaciones. O sea, en nuestros bancos se tramita un importante número de operaciones con el exterior, con esta banca que le mencionaba, con la cual tenemos acuerdos, tenemos convenios que permiten, a través del uso de la carta de crédito, de la transferencia, del cobro documentario y también de la garantía bancaria que le damos a los empresarios nuestros, a nuestros clientes que así lo requieren, pues esto permite de que acompañemos desde el punto de vista financiero, de que se facilite todo lo que desde el punto de vista comercial, en el contrato comercial, se realiza por las empresas cubanas. Larry, pero ustedes tienen que ser un poco magos, imagino, porque en medio de las condiciones que han estado trabajando durante décadas de bloqueo férreo, que ha tenido sobre todo incidencia en el plano financiero, me imagino que debe ser bien compleja esa labor de nuestra banca hacia el exterior. Sí, realmente no ha estado exenta de las complejidades que conocemos, que debido a las medidas irracionales del gobierno de los Estados Unidos, del bloqueo económico, y nos impone de estar gestionando diferentes rutas para llegar a bancos de suministradores a nuestro país, donde nos falta la ocasión de bancos que no quieren tener relaciones con la banca cubana debido a esas mismas medidas que estaba mencionándole, y otros que de alguna forma hacen más lenta la operativa para poder llegar a esos lugares. Todo esto, indudablemente, nos falta la ocasión que para llegar a determinado lugar de la geografía del mundo, pues tenemos que asumir, por supuesto, superiores costos, tenemos que asumir, por supuesto, un riesgo mayor en la operativa, porque hay que tocar más instituciones para poder llegar a donde se pretende realizar el pago o inclusive traer el cobro de alguna importación que se hizo hacia ese lugar. Es parte de esa complejidad que tiene el trabajo de la banca cubana, pero no es único, no es el bloqueo únicamente, Irma, el componente de complejidad que tiene la banca cubana en el escenario internacional, ¿no? Sí, en realidad el contexto en que nosotros desenvolvemos nuestro trabajo es un contexto que hay una desfavorable situación económica internacional donde está marcada esta situación por el agravamiento de la crisis sistémica mundial y además las tendencias recesivas que tienen las principales economías, lo que conllevan a ser mucho más vulnerables las economías de los países del tercer mundo. En ese complejo contexto en que la banca nuestra se desenvuelve, se han encaminado a hacer un conjunto de acciones que han tenido como objetivo fundamental el saneamiento de las finanzas externas y en particular el reordenamiento de la deuda. Hay que decir que durante el año 2015 y el presente año 2016 se ha continuado un proceso de reordenamiento de las obligaciones externas del país. En algunos casos ya hemos concretado, se han materializado estos procesos y hay otros que están en diversas etapas de la negociación. Nosotros tenemos como principal objetivo de este reordenamiento que se coadyuve
a la apertura de nuevas fuentes de financiamiento a mediano y largo plazo, que es lo que más requiere nuestro país, y que provengan de las agencias fundamentalmente de ayuda al desarrollo, de las instituciones de seguro a las exportaciones de esos países acreedores con los que venimos negociando. Sin embargo, como dijera Alari, no debemos obviar bajo ningún concepto y en lo más mínimo el obstáculo que en cualquier sentido para nuestra actividad bancaria tiene el bloqueo norteamericano, que aún está vigente, y su aplicación extraterritorial. Las modificaciones que se han venido dando a las regulaciones del bloqueo que se han emitido durante el 2015 y el 2016 son pasos en la dirección positiva, pero son aún muy insuficientes. Hay que decir que el comercio continúa en un solo sentido y que permanecen las prohibiciones para establecer una relación directa con la banca norteamericana. A esto le tenemos que adicionar que producto de las multas que se han impuesto a bancos de terceros países multimillonarias, se mantienen fuertes temores en esas instituciones financieras para mantener una relación o iniciar una relación con los bancos de nuestro país y nuestras entidades financieras. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando aún en estas circunstancias y en este contexto. En ese contexto tan difícil en el que tiene que trabajar la banca cubana para brindar un mejor servicio a sus clientes nacionales, pero también para poder acompañar de una manera mejor al comercio exterior cubano. Una economía como la nuestra, abierta, necesita por supuesto mucho de ese comercio exterior, necesita de los créditos, necesita de esas financiaciones externas para acompañar el propio desarrollo nacional, y la banca cubana tiene que lidiar como mago, como decíamos, en medio de esas difíciles circunstancias. Pero hay áreas de desarrollo, hay nuevas perspectivas, como se ha dicho, en esta mesa redonda, y yo les propongo que mañana nos acompañen para seguir conociendo sobre la banca en nuestro país. Estaremos 10 de la mañana en los sitios web Cuba Debate y Mesa Redonda, en un foro digital, pues intercambiando con nuestros panelistas y otros especialistas que estarán invitados, y en la tarde a las 7 regresaremos aquí para en la Mesa Redonda responder a las principales opiniones e interrogantes que ustedes nos han hecho llegar en las últimas horas. Así que los invito mañana, les agradezco a ustedes por haberme acompañado y nos vemos en una nueva Mesa Redonda. Nos despedimos con nuestras imágenes del día. El intercambio entre Cuba y Venezuela busca pues nuevos escenarios, y hoy ha tenido lugar una importante feria en el Banco Central de Venezuela con este objetivo.